Buenas, ¿cómo están? Tenemos una nueva propuesta para este Día de los Enamorados o San Valentín. Es un maquillaje inspirado en el amor. De hecho, lo hice con una paleta de Colourpop que se llama Amor. Es un maquillaje relativamente rápido, con algunos pasos que sacamos para agilizar y simplificar el maquillaje, y que cualquiera de ustedes, aunque no tengan mucha idea del maquillaje, la puede seguir y poner en práctica. Así que pasemos al tutorial. Como primer paso voy a empezar por párpados, así después corrijo el resto de la cara y no tengo que volver a aplicar el maquillaje de rostro. Para eso voy a utilizar este corrector de la marca Note y lo aplico en el párpado. Después voy a utilizarlo también un poco como base, porque como ya les dije, en este maquillaje no vamos a utilizar una base de maquillaje propiamente dicha. Sencillamente con los dedos integran en la piel. Este corrector tiene bastante poca cobertura, a pesar de prometer ser cobertura total. Entonces me esfuerzo más que habitualmente para no arrastrar. Si se mueven es porque Duncan está con su patita moviendo la cámara. Sepan disculpar. Y hoy voy a utilizar esta paletita de la marca Colourpop. No sé si ahí está medio gastadito, a pesar de que no la usé nunca, pero la tuve dando vueltas para... ¡Duncan! Estos son los colores de la paleta. Es una paleta... Miren lo que acaba de pasar. La di vuelta para cerrarla y se salió la sombra. ¡Qué criatura estúpida! Voy a empezar por este color, el color Passion. Y voy a hacer un maquillaje que es una mezcla entre un maquillaje halo y un smokey eye con brillos. Una cosa medio rara. Cargo con una de estas brochitas de difuminar. Y voy a aplicar en la zona externa del ojo. Difumino sobre la cuenca, pero no lo llevo al párpado. Es un color súper natural que apenas se nota, pero nos va a ayudar más que nada con la transición para el color siguiente, que va a ser con el que vamos a acentuar bien los extremos. Lo que hice de estructura es sencillamente depositar sobre el extremo externo y el interno y difuminar sobre la cuenca. Lo voy llevando hacia la zona central del ojo, nunca en el medio del párpado, y unimos los dos extremos. Y ahora con este color, el color Darling, con este pincel tipo lápiz, voy a depositar esta sombra más intensa en la parte más externa del extremo externo y la parte más externa del extremo interno, del lagrimal. Después lo vamos a difuminar y eso es lo que se parece mucho al efecto halo. Y ahora con la brocha anterior vamos a difuminar para que quede más suave y no se note el corte entre un color y el otro. Como siempre les digo, cuando trabajan con colores intensos, a veces es mejor que pongan un poquito, difuminen, pongan otro poquito y repitan hasta que lleguen a la intensidad que quieren, antes que poner un montón de golpe y después que no lo puedan difuminar. A few moments later. Bien, la parte que se parece más a un ahumado es esta que vamos a hacer ahora, y es unir estos dos extremos. Con lo que les queda del resto en la brocha van a marcar la línea de la cuenca que une los dos extremos. Y ahora difuminan. No quiero que quede una línea súper marcada, solo quiero que quede un poco más intensa la línea de la cuenca. Y ahora vamos a pasar a la sombra estrella, tanto de la paleta como de este maquillaje, la sombra Affair. Es un glitter prensado, a pesar de que tiene mucha adherencia a la piel, en el swatch se adhirió perfectamente a la piel, pero con cualquier roce termina desperdigándose y va a terminar cayendo eventualmente en la zona de la ojera. Así que siempre les recomiendo que utilicen pegamento para glitter. Este es de la marca BH Cosmetics. Con esta cantidad chiquitita de glitter glue aplico sobre el párpado, concentrado en la zona central del párpado, y extiendo un poquito hacia los costados, que es justamente donde va a ir nuestro glitter. Y rápido, antes de que se seque mucho, aplicamos de igual forma el glitter, concentrado en la zona central, y extendemos hacia los costados. Con el resto de lo que queda en la brocha, extiendo un poco hacia todo el párpado.
Como ven, es bastante grande la partícula de glitter. Fíjense que incluso trabajando con el glitter glue, trabajando con una brocha, siempre les va a caer alguna partícula de glitter en un lugar indeseado. Eso es imposible que no suceda cuando trabajan con glitter. Tanto hacer un maquillaje como desmaquillarse va a generar que tengan glitter en diversas partes de la casa, del cuerpo, de la ropa, de todas partes. Así que sepan que ese es el riesgo de trabajar con glitters, pero miren lo que es esto. Esa fue una bocina para este maquillaje. Y si bien estoy usando un glitter súper intenso, mi intención era no hacer un maquillaje demasiado cargado. Esperen, ya sé que es contradictorio. Lo que no quiero es hacer un maquillaje súper cargado, muy oscuro en los ojos, con un súper delineado, con muchísimo maquillaje en la cara, un maquillaje pesado también en el párpado inferior. No es esa mi intención para el maquillaje de hoy. Es un maquillaje que tranquilamente lo pueden usar para una fiesta, pero que aún así es relativamente sencillo de hacer y que no queda súper cargado ni pesado. Entonces, el próximo paso va a ser maquillar el rostro. Lo que voy a hacer es un maquillaje solamente con correctores. Ya hice este tipo de maquillajes en el canal, les dejo por acá otro video si quieren chusmear. Y de paso, acuérdense, suscríbanse, dejen un like, comenten, compartan el video, así llega a mucha más gente y ayuda a que crezca más rápido el canal. Entonces voy a utilizar este corrector de la marca Hydraet, es un corrector color salmón para corregir el color de mis ojeras, y después este mismo corrector que usamos antes de la marca Note, y lo voy a usar para corregir el color de ojeras y también a modo de base. La intención es no generar una capa de cobertura total sobre la piel, sino extender un poquito la cobertura del corrector para unificar el tono, para tapar algunas rojeces y no mucho más que eso. Empezamos por el corrector de Hydraet y aplico una pequeña cantidad en la parte interna de la ojera. Con esta brochita bastante densa que es de Todo Moda Beauty, voy a integrar este corrector con la ojera. Y ahora voy a aplicar el corrector de Note. Y voy a aplicar en la zona de la ojera, pero tanto en la parte interna como en la parte externa. En la zona cercana a las aletas de la nariz, un poco en el mentón. Y otro poquito en la frente. Queda divino esto. Y ahora lo que vamos a hacer sencillamente es integrarlo con la piel. Y lo vamos a ir difuminando hacia el resto del rostro. Hoy mis uñas, la verdad que no pegan ni con cola, como diría mi mamá. Con este maquillaje no tiene mucho que ver el color, pero eso es parte de otro video que si ya está listo, se los voy a dejar linkeado acá para que lo vayan a ver después de que terminan este. Bueno, creo que tal vez pueden llegar a notar que unificó bastante el tono, pero también lo que hizo fue aclararlo. Y eso se debe a que el corrector no es exactamente mi color de piel, pero tenemos formas para corregirlo. Y eso es utilizar una base compacta, una base en polvo. Voy a utilizar esta base que es de la marca Natura y con una brocha chiquita. Pueden utilizar una brocha grande también, pero como no quiero generar una capa muy gruesa de polvo y tampoco quiero aplicarlo en toda la cara, prefiero esta brocha chiquitita que me da mucho más control sobre dónde aplico el producto y en qué cantidad. Entonces voy a empezar por las ojeras y voy a integrar cualquier acumulación que se haya podido formar y una capa finita sobre las ojeras para fijar el corrector, y extendemos un poco hacia la nariz y hacia abajo sin entrar en las mejillas porque ahora vamos a utilizar un producto en crema. Y por último una capa muy finita enfrente. Voy a pasar a fijar las cejas con esta máscara incolora de la marca Faces de Natura. Cargan de producto peinando hacia arriba y después le dan forma. Al ser incolora no va a modificar el tono ni a rellenar espacios que tengan en las cejas, pero sí las ayuda a peinarlas y a que queden fijas durante más tiempo. Y ahora voy a utilizar dos productos súper favoritos de la marca Palladio y son un iluminador y un rubor en stick. El iluminador lo vamos a aplicar primero siempre sobre el hueso del pómulo y un poquito sobre el arco de Cupido. Con la misma brocha que usamos para el corrector, vamos a integrar el corrector
Hacemos toquecitos sin arrastrar y esto nos va a ayudar a difuminarlo. Vamos a aplicar el corrector en la zona más alta del pómulo e integramos con la brocha. En este caso hago movimientos circulares para que se difumine y se integre también con el iluminador. Ahora voy a aplicar un rubor solamente en polvo, es este de la marca Faces, si no recuerdo mal, de Natura, y con esta misma brocha que usamos antes para la base de maquillaje voy a sencillamente fijar e intensificar un poquito más las mejillas. Y lo que hago es, apenas rozando la piel, voy haciendo movimientos circulares para fijar el producto sobre el producto en crema y difuminarlo, ¿sí? Que no quede un manchón. Y ahora para el párpado inferior lo único que voy a hacer es acentuar un poquitito con el color más intenso esta parte externa y esta parte interna, y con el primer color que utilizamos, ese tono beige un poquito más oscuro que la piel, voy a difuminar e integrarlo en el párpado. No voy a aplicar glitter en el párpado inferior. Me acerco un poco más, así lo pueden ver. Bien pegadito a la zona de las pestañas y difuminamos. No quiero hacer un maquillaje súper cargado, así que no voy a hacer un delineado, pero sí voy a utilizar este delineador, el lápiz común, para marcar la línea de agua y que nos dé más definición. Quiero que vean la diferencia entre un ojo y otro. Para delinear la línea de agua superior, empiecen siempre por el extremo externo y miren hacia el lado contrario. A medida que se acercan al centro, nunca miren directo al lápiz. Van a girar el ojo de vuelta ahora hacia el otro lado contrario para maquillar la parte más interna. Cuando maquillan la parte más interna, a veces pueden también mirar hacia el frente, pero si están maquillando al centro, no miren hacia el frente porque van a ver el delineador y ahí el ojo se vuelve loco. Y la línea de agua inferior es mucho más fácil, sencillamente desplazan el párpado, la ojera, no sé cómo decirlo, y marcan el trazo. Y así queda. Es relativamente sencillo. El delineado de la línea de agua superior lleva un poquitito de práctica, pero no es nada imposible y me parece que ayuda muchísimo a definir el ojo, define mucho las pestañas, pero sepan que no es para todo tipo de ojos. Así que pruébenlo y fíjense si les gusta cómo les queda. Antes de pasar a máscara de pestañas, voy a aplicar el labial y voy a utilizar este de la marca Natura Una. Es un color ciruela, haciendo un poco de juego con los ojos. Aunque las uñas no hagan juego, el labial sí hace juego con los ojos. Y lo voy a aplicar con este pincel chato, que en realidad es un pincel para marcar la parte interna del lagrimal, pero a mí me gusta mucho como pincel para labios. Si quieren aumentar la duración del labial, lo que tienen que hacer es, antes de aplicar el labial, utilizar un delineador, tanto para el contorno de los labios como para todo el área de los labios. Rellenar el labio con un delineador y arriba poner un labial va a ayudar a que ese labial se fije más y perdure mucho más en el tiempo. Bueno, labios terminados, vamos al último paso, que es la máscara de pestañas de Natura Una Secret. Vamos a cargar las pestañas superiores haciendo este movimiento de zigzag, después extendemos hacia arriba y en este caso esta máscara tiene un doble pincel, hacemos una segunda capa con ese segundo pincel. Mientras se sienta esta primera capa, vamos a hacer las pestañas inferiores. Solamente cargamos producto y después peinamos. Segunda capa con el otro pincel, o aplicador más que pincel. Y así queda con la segunda capa. Esta máscara de pestañas la verdad que me encanta. El único gran problema que tiene es que no es a prueba de agua, así que solamente la puedo usar si no tengo que salir de casa. Termino el otro ojo y nos vemos para mostrarles cómo quedó el maquillaje final. Y este es el maquillaje final. Comenten qué les pareció y espero que lo pongan a prueba. Vayan ahora a ver este video que les dejo acá sugerido y yo los espero a la próxima. Cuídense.